para que quede registro del encuentro. Recordarles que este evento forma parte de una serie de clases magistrales que se están llevando a cabo con los creadores escénicos del colectivo de dramaturgia iberoamericana. Y ya luego en el chat les haré llegar los archivos en PDF de dos de las publicaciones, tanto de la dramaturgia del confinamiento como de un vuelo sobre el Tercer Reich, que son dos publicaciones que a lo largo de estos últimos 3 o 4 años hemos logrado con el colectivo. Sin más que agregar, pues la invitación es con la querida Marcia y quedan en manos de ella. Ujú. Muchas gracias, Daniel. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Si hay personas que quieran prender su cámara, para mí sería estupendo, así no me siento tan sola. Em, ya, qué bueno, muchas gracias. Ya, bueno, tenemos un tiempito pequeño para poder hacer un sondeo introductorio de cómo veo yo el trabajo de autoficción, que es una práctica que llevo explorando hace 5 años como una manera de acercarme a la escritura de un lugar más amable, más cercano, pensando y creyendo, ¿no? Fielmente que yo soy el primer material a investigar y en este ejercicio ponderar mi biografía, mis creencias, la sabiduría circular que también me contiene en las personas que están alrededor mío, el conocimiento cultural que hay en mi país. Yo me pongo súper nerviosa en estas cosas, así que hice una presentación, generalmente nunca lo hago, generalmente hablo solamente, pero creo que ahora era una buena ocasión como para traer frases que a mí me hacen mucho sentido y que me han cobijado un poco en este viaje que es la dramaturgia de autoficción. Eh, Me voy a presentar de una manera no común. Siempre me cuesta mucho como presentarme desde el lugar de mis estudios o cosas así, como que siento que la sabiduría a veces está más en la vida que en las cosas que estudiamos. Eh, y tengo un libro que saqué este año, me atreví y lo hice, se llama La entrega del yo. Es un manual de práctica de autoficción, es un manual para acercarse a la escritura. Ya, voy a partir. ¿Quién soy o quiénes soy? Soy alguien que nunca había publicado nada y aquí estoy, reconciliándome con mi pésima ortografía y riéndome de cómo construyo las frases. Ahora soy alguien sin vergüenza eso y me gusta. Soy Marcia y cuando nací me iba a llamar Macarena, pero mi madre me puso el nombre de la niña que se le murió a una señora que compartía su pieza en el Hospital Barros Luco en 1981. También soy eso, ese acto también soy. Escribir para mí es un enfrentamiento con el vacío constantemente, es una relación con las afectaciones y decisiones, es un estado de estar, de vivir, de mirar, de escuchar, es una forma de pensar, de arrojo, de vestidura, de travestirse. Soy la que veo cómo escribir cambia la vida de las personas y no quiero dejar de hacerlo. Soy y no soy, escribo y no escribo. También soy la que escucha profundamente,
elaboras estrategias para co-crearme y no dejar de buscar. Soy de palabras espontáneas y establecidas. Soy un título de obra para tener una manera de anclarme a los procesos sociales de mi país, a las heridas que tiene mi país, mi familia, mis amigues, y a calmar mi cabeza, a sentirme. Soy ignorante, obsesiva y disléxica. Soy la que va a querer hacer todo con un libro. Soy la que se agarró de la autoficción para hacerla una manera de vivir la vida. No tengo idea por qué, pero sé que me ha permitido tantas cosas y pienso que no es solo el método o por lo que estamos aquí hablando y leyendo, sino que escribir es una manera de mirarse a los ojos con alguien. Soy la que entrego mis yo. Soy la que me autoficciono para poder comprender la realidad y dejar que la escritura venga a ser lo que sabemos viene a ser. Soy la que repara escribiendo. La autoficción me ha permitido morir y revivir, dejarme morir para renacer en otra cosa, en otra historia. La autoficción me da muerte y no hay nada más vivo que morir. Soy esa que necesitó abrir y parar la oreja para que entraran esas cosas que me incomodan y que hacen magia. Soy esa que entendió que la autoficción es entrar y salir de una palabra, de una frase, de una ensoñación. Soy esa que está creyendo que ya no tiene una misión, tiene deseo y magia. Tengo una gata que se llama Sailor y es tan chiquitita y pienso que se quedó chiquitita porque tengo un gato que cada cierto tiempo lo oprime y yo quiero que la Sailor saque la voz y le diga al polo, corta la concha de tu madre. Y la Sailor tiene 9 meses y lo hace. Soy esa gata, también soy esa gata. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho al espacio de creadores y este proyecto de visibilizar la dramaturgia iberoamericana y a las personas que la componemos. Nos hace dialogar y poder mirar nuestras prácticas y observar cómo hacemos lo que hacemos. Yo por mucho tiempo sentí que cuando estaba cercana al teatro era un lugar muy áspero porque había mucha competencia. Bueno, esto hace ya 15, 20 años atrás. Y siento que ahora estamos en otro lugar, las prácticas están más amables, más cercanas, se está horizontalizando la sabiduría, se está haciendo circular los conocimientos. Y creo que es necesario, así debe ser un poco para contrarrestar este sistema, ¿no? Voy a compartir, Dani, si me dejas compartir. Ah, yo puedo, sí. Voy a ver si lo logro, no sé cómo lo hago acá. Cuéntenme si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bueno. em, bueno, hay personas que trabajan la autoficción y uno de ellos, el referente más grande que hay en estos momentos, es Sergio Blanco, un dramaturgo uruguayo que vive en París. Yo lo que hago es más bien tomar un poco sus conocimientos como referencias, pero también auno un montón de prácticas con las que me he encontrado, con muchas personas con las que he podido estudiar y elaboro este método pensando justamente en cómo acercar a la gente a la dramaturgia y a la escritura y que en el proceso no se frustre. Entonces yo le llamo la entrega del yo, porque en el fondo es un proceso, la autoficción es un proceso donde nos miramos tan profundamente dentro nuestro que al mirar estas yo que soy, de alguna u otra manera también estoy mirando las yo del mundo. Entonces la autoficción y toda escritura autoficcional siempre parte de un yo, de un vivido en primera persona, y puede ser una experiencia personal suprema, y digámosle suprema que esto puede ser
un dolor muy profundo o una felicidad muy grande. Parte de un yo para ir a un otro yo, de sí mismo, pero yo desplazo mi yo para poder con este gesto alcanzar un otro. Este ser yo mismo como materia prima es el trabajo para dar esta forma de alcanzar a otro. Es un conocimiento estético y reflexivo profundo del ser, de sí misma. El yo siempre es un otro, y esto nos entrega la capacidad de poder comprender la experiencia humana. Yo soy tú, dice Mikhail Bakhtin, un filósofo que tiene un texto que se llama Mis otros yo. Y en la posibilidad de filosofar sobre la existencia, sobre mi propia existencia, yo puedo compartir lo vivido con este mundo. Al filosofar puedo imaginar, puedo elucubrar y por lo tanto puedo ficcionar. Entonces ficcionarse, autoficcionarse, es correr todo un poco de lugar, ser infiel a sí misma, trasladarse, transitarse, manosearse, persuadirse, zamarrearse, abrazarse, hablarse, elucubrarse más allá de lo que somos, es ir a eso que desearíamos ser y también atestiguar esto que estamos siendo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y aquí la invitación siempre es a generar preguntas donde yo pueda elucubrar sobre mi propia biografía y entrar en un apartado de la memoria. La memoria generalmente fluctúa entre el pasado y el presente y tiene cargas nostálgicas, tiene cargas a veces dolorosas, contiene traumas, pero también contiene lagunas, las lagunas de la memoria. Yo seguramente si les pregunto a ustedes si recuerdan cómo estaban vestidas para el cumpleaños número 5, cuando cumplieron 5 años, puede que se acuerden de ciertas cosas, pero hay otras que quizás no van a lograr recordar. Pero si yo les empiezo a preguntar, ¿y qué zapato tenían? ¿Cómo estaba vestida tu madre? ¿Qué había en el patio? ¿Qué bebida tomaron? ¿De qué color era el mantel? Seguramente para que nosotras podamos seguir en esta conversación, ustedes van a ficcionar ese relato y van a rellenar esas lagunas de la memoria. Para mí la autoficción es eso, es la posibilidad de entrar a la memoria, observar las lagunas que yo tengo y construir ahí una ficción. La autoficción es un borde liminal entre lo autobiográfico y la ficción. Si la autobiografía pacta un tratado de verdad, la autoficción pacta un tratado de mentira. Entonces yo tengo toda la posibilidad de mentir y a veces no hay nada más rico que mentir. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer justicia con la mentira. Puedo reparar situaciones traumáticas y convertirlas en otra cosa y llevarlas a otro lugar o problematizarlas para yo mirarlas y quizás poder observar cómo yo ahora pudiese habido resolver eso. Entonces es una oportunidad para mirar los traumas y con ese trauma construir una trama, el trauma-trama, que ya lo vamos a ver. Pero para poder acercarnos a la escritura, a mí me gusta ocupar mucho la palabra desacralizar. Desacralizar el mandato académico, desacralizar los pactos que nos dijeron qué estaba bien y qué estaba mal para escribir. Desacralizar el tiempo de la escritura. A mí me dijeron por muchos años cuando yo estudiaba que tenía que estar frente a una hoja en blanco 6 horas, 7 horas.
Yo recibí la educación en la escuela de teatro de dramaturgia de puros dramaturgos hombres, en esa época, en el 2000. Todos los referentes que tenía eran solo hombres. Entonces yo digo, bueno, acá hay un poeta, había un poeta famoso, Nicanor Parra, con la antipoesía, y él decía que se levantaba a las 4:30 de la mañana y escribía hasta las 3 de la tarde. Y yo antes yo decía, wow, yo quiero lograr eso. Pero ahora, en esta era, a mi edad, yo me pregunto, ya, ok, tenías hartas horas para escribir, pero ¿quién lavó la loza? ¿Quién limpió la casa? ¿Quién cuidó a los niños? ¿Quién salió a comprar? ¿Quién hizo la cama? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la escritura desde el tiempo? Escribir 3 minutos basta. Escribir 7 minutos podemos generar mucho material. Escribir mientras voy de recorrido de un lugar a otro también funciona. Grabarme en audios mientras salgo a comprar pan o a comprar harina también funciona. Entonces, desacralizar ese acto que nos dijeron que teníamos que sentarnos horas para que llegara la inspiración y ahí yo recién poder construir escritura. Para mí la inspiración es un músculo, se trabaja, se ejercita y yo puedo co-inspirarme, puedo auto-inspirarme, puedo auto-ejercitarme, auto-practicarme, puedo llevarme a lugares donde me puedo hacer una pregunta y estar pensándola todo el día. ¿Cómo la respondo? ¿Qué pienso de lo que me estoy preguntando? Y ya con ese acto estoy escribiendo. Pensar para mí también es escribir. Escuchar es escribir. Entonces, en este, en este ejercicio de desacralizar los mandatos académicos para poder amistarnos con la escritura en su tiempo, en su elaboración, en su creación, tengo la gran pregunta siempre de, ¿está relacionado lo que estamos escribiendo con lo que estamos viviendo? Para mí por lo menos siempre está relacionado. Entonces aquí la autoficción viene como a ser un soporte, algo que a mí me puede ayudar a protegerme también, porque solo yo voy a saber lo que es verdad y mentira. Entonces la ficción viene aquí como una manera de reparar ciertos estadios de mi ser y de mi existencia y de mi relación con el mundo. Somos cuerpo y devenimos escritura. Y el devenir del ser es un devenir libre. Se puede participar de la libertad, pero no se puede aprender la libertad. Uno se construye para ser libre, se participa socialmente de la libertad. Entonces, si tenemos la libertad de escribir y nos han dicho tanto tiempo que escribir es casi de personas muy intelectuales, o que si estuvieran como en un podio muy lejano de nosotras, ¿a quién le conviene que le tengamos miedo a la escritura? En mi país, a mucha gente, de un sector político sobre todo. Entonces yo digo, si hay gente que le conviene que yo no escriba, es porque la escritura es peligrosa, es un arma, es arte. Y la cultura, para ciertos gobiernos, siempre va a ser peligrosa. Y el arte es un medio de acción social que tenemos los seres humanos donde podemos ampliarnos y afectarnos, provocar y seducir a nuestros semejantes, comprometiendo actos y pensamientos en el presente. Entonces, escribir también es una acción en presente, es un verbo. Yo puedo escribir ahora qué pienso o cómo percibo esta habitación y puedo escribir y dejar mi cuaderno y puedo tomarlo en 4 horas más y volver a responder la misma pregunta y no voy a escribir lo mismo.
Puedo tomar un texto, editarlo, borrarlo, cambiarlo, y siempre va a ser una experiencia distinta. Entonces, si yo soy consciente de que la escritura es en presente, yo bajo la noción del estado mandato académico intelectual, bajo de la cabeza para reconciliarme con mi cuerpo y con el cuerpo que escribe. Yo soy un cuerpo que escribe. Entonces tengo palabras alojadas dentro de mi piel, en mis costillas, en mi sangre, en mis labios, en mis ojos. ¿Y cómo puedo yo entrar en esta conciencia corporal al momento de escribir, induciéndome un estado? A eso eh, hay una antropóloga mexicana que se llama Patricia Tovar, la pueden buscar en internet. Yo tuve la posibilidad de estudiar con ella antropología del arte, y ella habla del proceso de abducción, el proceso de ensoñación. Entonces nosotros producimos un proceso que en el fondo encadena el ejercicio de la imaginación. Y la imaginación lo único que hace es construir imágenes germen, primeras imágenes. Yo no sé, por ejemplo, si lo llevamos a la vida cotidiana, yo puedo tener un problema con una persona y terminé de hablar con ella y me voy camino a mi casa y me voy camino a mi casa todavía con la conversación en la cabeza y imaginándome todo lo que no le dije y que le podría haber dicho. Y me arrepiento y digo, pucha, no le dije esto, tendría que haberle dicho esto. Y si, incluso imagino cómo me responde la persona. Todo el rato estamos ficcionando, a todo momento estamos escribiendo y en todo momento estamos haciendo procesos de abducción donde la imaginación es un soporte y nos construye nuestra existencia. La mente humana está predispuesta a conjeturar, a elucubrar, a elaborar procesos de hipótesis. Y este proceso es un acto de penetración en mí misma. ¿Y por qué es un acto de penetración? Porque me permite generar argumentos de mi vida. Yo me pongo en situaciones. ¿Qué pasaría si yo a esta persona le hubiese dicho, ¿sabes qué? Ándate a la mierda. Pero no lo hice. Pero decirlo ya me ayuda. Hacerlo verbal. A veces muchas cosas desde la verbalidad nos ayudamos a nosotras mismas a poder transitar situaciones, problemas, relaciones con los demás, con nuestros vínculos. Entonces, hablar también es escribir. Cuando yo decido poner en palabra algo, estoy haciendo un proceso de ficción, porque estoy buscando las palabras. Y ahí también es bonito porque hay una acción liminal en el fondo que también es la improvisación, que se acerca mucho a lo teatral, como a la interpretación. Para mí escribir tiene que ver con eso, estoy constantemente improvisándome palabras. Pero claro, yo tengo un montón de palabras que son mías, pero también tengo palabras que no son mías, que son las que escucho. Entonces, este proceso de abducción es un instinto que se apoya en la percepción y en la afectación de la conexión que yo tengo con los aspectos del mundo y que hacen que yo sea la que soy. Esa es mi subjetividad y eso está cargado de mensajes subliminales del inconsciente. Entonces la autoficción sería una manera de mirar nuestro inconsciente. Eh, y quiero hacer un ejercicio de escritura para las personas que quieran escribir. Eh, a mí me gusta mucho hacer prácticas con escritura cronometrada,
con la misma sensación de desacralizar el tiempo de escritura y darnos cuenta de que 2, 3 minutos es bastante tiempo para escribir. Entonces les voy a pedir que respondan a la pregunta ¿por qué escribo? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a cronometrar y van a responder a la pregunta ¿por qué escribo? Desde ahora, ya. Tiempo. Escribieron 2 minutos y medio, ¿ya? Para que lo sepan. Vivimos nuestra biografía y nos derivamos en ensoñaciones constantes para co-construirnos. Y en esta construcción, en este co-crearnos, eh, y partiendo de la base que escuchar también es escribir, entonces, ¿cómo escuchamos cuando alguien nos lee? ¿La escuchamos de manera técnica o nos adentramos en percibir qué nos pasa con eso que escuchamos? ¿Cómo escuchamos al mundo que nos rodea? Eh, yo acá, bueno, en Chile estamos ahora en una época muy álgida, muy complicada políticamente. Entonces, y después del estallido social que tuvimos, donde antes no se hablaba de política, ahora en cualquier parte de la calle la gente está hablando de política. Entonces yo salgo a caminar y escucho una cantidad de frases. Yo el otro día me fui a comprar comida a un local chino y la señora me empezó a contar su vida y me dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que una tiene que hacerle preguntas a la historia. Yo me agarré la frase y me la traje para la casa, la metí en este libro, la metí en una obra, la puse en voz de un personaje. Entonces, autoficcionarse, si partimos de la base que es co-crearse, yo con este ejercicio
bajo la responsabilidad absoluta que pueda tener yo de escribir. Yo ya no tengo toda la responsabilidad, la tiene la misma escritura y su práctica. Porque mucho tiempo se nos dijo con esto de la inspiración que yo tenía que tener la responsabilidad, entonces yo tengo que tener claro los personajes, tengo que tener claro el objetivo, tengo que tener claro la estructura, pero a mí me pasa que a veces no tengo claro nada, solo tengo una necesidad. Ahora ando obsesiva con escribir del hierro, por los metales, por las armas que hay en mi país. Estoy obsesiva con eso. No tengo idea por qué. Ya ando escribiendo y escribo sobre el hierro. Entonces, yo les dejo a la escritura que sea la protagonista de todo, que me muestre el camino. Entonces me hago preguntas. Es súper importante qué me pregunto para escribir. Si yo estoy en medio de la trama, si yo soy la trama de la cual voy a recoger insumos para construir un relato, una narrativa, una dramaturgia, ¿qué preguntas me hago de mi mundo? Y eh, el trauma está en un lugar donde nosotras generalmente respondemos al trauma eh, por patrones que están establecidos en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema cognitivo, en nuestra manera emocional de mirar las cosas, en el contexto también que estamos. Entonces, denme un segundo que se me perdió la hoja. Entonces, en la autoficción trabajamos con el trauma porque imaginarse es alterarse, es provocarse, pero sin juicio. La autoficción es una experiencia amoral, no tiene moral. No puedo hacer un juicio de lo que yo estoy construyendo, porque estoy construyéndome a mí y en ese construirme a mí estoy construyendo a otro. Entonces, si yo observo un juicio y escribo desde el juicio, no puedo construir personajes libres de la contradicción. No hay nada más humano que contradecirse. Y a veces escribimos historias donde los personajes tienen la certeza de todo. Y a mí personalmente en la vida me pasa que a veces no tengo ninguna certeza. Entonces, ¿por qué no construir personajes también que no tengan certezas o que cambien de opinión o que se contradigan en el acto o que digan una cosa y hagan otra, hagan cosas y digan otras? En todo eso se va a estar observando un trauma y en la manera que mi personaje se defiende, se muestra, se vincula, yo puedo ahí obtener un punto de vista y ahí puedo construir un discurso político. Por ejemplo, es súper diferente eh, que personaje A y personaje B. Personaje A le dice al B, necesito conversar urgente contigo, ven a mi casa. B está en un desequilibrio si va a la casa de A, porque no es su casa, no es su territorio. Y cuando entra a ese espacio, A está en un orden jerárquico, puede hacer todo lo que quiera, incluso echarlo. Tú te vas de aquí. Entonces, tener esa noción también de los vínculos que tenemos entre las personas nos permite también construir personajes actuales que estén enfrentándose al devenir sociopolítico que estamos viviendo como sociedad, sobre todo en Latinoamérica. Eh, entonces preguntas como, ¿cómo percibo el mundo? Yo puedo hacer ese ejercicio y contestarlo en 3 minutos. ¿Qué me hace falta? ¿A qué le temo?
¿Cómo me afecta el mundo? ¿Qué pienso de la vecina? ¿De qué soy víctima? ¿Cómo me afecta este gobierno? ¿Qué le pasa a mi sistema nervioso con este país? ¿Qué me duele? ¿Qué me dan ganas de vomitar? ¿Qué me frustra? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué cosas me dan esperanza? Entonces me hago preguntas, las respondo y todo este material que yo voy gestionando, para mí está al borde de la obra. Si yo estoy escribiendo sobre el hierro, me hago estas preguntas igual y las pongo alrededor de la obra. Entonces se las otorgo o a situaciones dramáticas o a voces del personaje. Hay respuestas que se pueden convertir en posibles escenarios, en indicaciones de luz, en estados de atmósfera de una escena. Todo el material sirve. Nada está bueno y nada está mal. Nada está mal escrito ni a medias. La escritura es lo que es y eso es. Responder cada pregunta en días diferentes y en diferentes sitios. Ponerme a mí en peligro, en el sentido peligro de llevarme a un límite con la escritura. ¿Qué pasa si quiero escribir de lo militar? ¿Puedo pararme frente a un cantón militar y escribir lo que me pasa con lo que miro, con lo que siento, con lo que me produce ese uniforme? ¿O puedo ir a una iglesia o puedo ir a un colegio, meterme adentro de un espacio, cronometrar 5 minutos, hacer el ejercicio de observar y percibir con los 5 sentidos, concentrarme en ese acto y después cronometrar 5 minutos y escribir todo lo que me da el espacio, todo lo que percibí? ¿Ese espacio podría llegar a ser un espacio dramático? Sí. El proceso de la autoficción está muy acompañada de la intuición y de la afectación. Yo me afecto con las cosas e intuyo cosas. La afectación poética, la vamos a ver más adelante, la afectación poética nos permite situarnos y mirar nuestro espíritu con esa interpelación que me provoca algo. Nos ayuda a integrar el contexto y sublimar cosas. Entonces, como estoy en un constante devenir con lo que me afecta, con lo que percibo, en el fondo estoy en una vacilación. La incertidumbre la hago propia y la hago una herramienta, no un mecanismo del cual yo me voy a defender y le voy a tener miedo. La incertidumbre para mí es necesaria. ¿Por qué? Porque me otorga la posibilidad de tener curiosidad. Mientras más incierto es todo, más responsable es la obra y más curiosidad yo tengo, entonces más le voy a preguntar al material escritural. Vamos a hacer otro ejercicio de escritura y nos vamos a posicionar en los tiempos del yo. ¿Quién fui, quién soy y quién seré? O sea, pasado, presente y futuro. Vamos a hacer 3 columnas, como este ejemplo, 3 columnas, y vamos a responder hacia el costado. Vamos a tener 1 minuto por el pasado, 1 minuto por el presente y 1 minuto por el futuro. Recuerden que en el futuro tenemos la mayor posibilidad de lucubrar y de imaginar. Entonces es la oportunidad de ficcionar, de corrernos del lugar, trastocar nuestra realidad y llevarnos a lugares donde quizás imaginamos o deseamos estar. ¿Están preparadas? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién seré? Desde ahora, ya.
Tiempo. Escribieron 3 minutos. A mí me gusta mucho este ejercicio porque entrega mucho material y lo pueden hacer con todas las palabras que ustedes quieran y con los verbos que ustedes quieran. Yo les propongo que son los más entretenidos para mí, por lo menos, ocultar, mentir, saborear, revelar, contradecir, matar, odiar, desear, gritar. ¿Qué ocultaba y por qué? Incluir el por qué en el pasado, qué contradigo y a quién en el presente, qué gritaré y dónde en el futuro, el por qué, el cómo y el dónde. Es súper importante también integrarlo. Puedo trabajar con conceptos, con animales, qué animal fui, qué animal soy, qué animal seré, qué objeto fui, qué educación tuve, qué tipo de grieta soy, o fui, o seré, qué vacaciones tuve, tengo, tendré, cuántos funerales asistí, asisto, asistiré. Así con todas las palabras y todos los conceptos, y seguimos en esta noción de generar un material al borde de la obra, donde yo después puedo tomar este material y dárselo a los personajes. Pensar la trama y pensar el trauma. El trauma es un acto pareidólico que se transforma en síntomas y mecanismos de defensa, en pensamientos rizomáticos. Observar las líneas de pensamiento que tengo, porque una tiene acá muchas líneas de pensamiento. Yo les digo las viejas de la azotea. Tengo unas viejas que me dicen, no, no hagas esto, tengo otras que me dicen, hazlo, tengo otras que me dicen, ni te atrevas, tengo otras que me dicen, pero ¿por qué lo vas a hacer? Tengo un montón de cosas aquí arriba y todas ellas están elaboradas en mi inconsciente y fluctúan entre el contexto y yo. Entonces, tengo pensamientos que son míos, pero también tengo pensamientos que son adquiridos. A ello yo le llamo narrativas adquiridas. Y una tiene muchas narrativas adquiridas. Acá, por lo menos en mi sociedad, en Chile, nosotras tenemos muchas narrativas de la época de la dictadura que provocaron un montón de cosas en la sociedad, como por ejemplo que viéramos al vecino, a la vecina como la enemiga. Entonces imagínense todas las narrativas que se construyeron en torno a sola esa imagen, a sola esa situación y que están hasta ahora. No dejes la puerta abierta, cierra con candado, no salga a caminar sola, ande con cuidado, no hable con cualquiera. Entonces son narrativas que yo cargo. Es súper interesante mirar las líneas de pensamiento que somos y observar ahí el material que hay. Eh, Observar también de qué se están defendiendo mis músculos, mi garganta, mis huesos, qué hay debajo de toda mi piel, qué te anda rondando en la vida, qué cosas se te están apareciendo, qué te está diciendo el mundo, qué se está transformando en estos momentos dentro tuyo. Y ahí lo que más podemos hacer es contextualizar. La autoficción es un proceso psicoanalítico, sí, es un proceso filosófico también, es un proceso de la existencia. Entonces, contextualizar viene a reparar. Porque yo, por ejemplo, estuve 7 años alejada de mi madre porque mi familia siempre me habló mal de ella, siempre, toda la vida. Entonces yo me construí una imagen de mi madre y yo tuve que contextualizar la vida de mi madre para poder entenderla y decir, mi madre hizo lo que pudo con lo que tenía, con las herramientas que tenía a su alrededor. Y al contextualizarla, yo reparo mi relación con ella. Entonces, autoficcionarse es correr todo un poco de lugar, pasarse del borde, con la noción clara de que yo estoy contextualizando aquí y ahora en mi práctica de escritura, con mi cuerpo, este sentir. Y eso ya es un proceso reparatorio. El trauma se contiene en la cuerpa y el síntoma es un acontecimiento de la producción de realidad y de lenguaje. Cómo nos hablamos nos muestra la línea de pensamiento del trauma,
somos trauma y devenimos síntomas. Observar el pensamiento, porque el pensamiento también es dramatúrgico. Yo soy súper conspiranoica en la vida y elaboro en mi cabeza unas cosas terribles y en eso tengo conflicto, tengo trama, tengo clímax, tengo puntos de giro, tengo puntos de no retorno y a veces no me doy ni cuenta. Pienso dramatúrgicamente también. Cuando nos sentamos frente a alguien y le contamos cómo nos fue ayer, estamos elaborando un relato que tiene principio y final. Pensamos dramatúrgicamente. Entonces escribimos 24 horas los 7 días de la semana. Y una de las grandes cosas para desacralizar justamente esa noción es decir, cuando digo, no, a mí me gusta escribir, pero escribo tan poco, y yo te digo, pues mira, ¿qué piensas y hablas todo el día? Estás escribiendo todo el día. Entonces no digamos que escribimos poco. Lo que tenemos que hacer es acercarnos de a poco a llevar ese pensamiento y esas palabras a la página en blanco. Construir tu trama, imaginarte más allá de ti, contradecir lo primero que piensas y escribirlo. La afectación poética. ¿Cómo percibo el mundo? ¿Qué pienso de él? ¿Qué me pasa cuando salgo a caminar por una calle peligrosa? ¿Qué opino de las noticias de mi país? ¿Serán reales? No. ¿Qué me hace sentir que no pueda pagar tal cosa, que no me pueda comprar una casa, un auto, que todo está subiendo, todo está tan caro? ¿Me puedo hacer esa pregunta en diferentes días? ¿Se pueden hacer esta pregunta los personajes? ¿Mi trama? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué oculto? Pero también la autoficción me permite distanciarme de mí, porque como tenemos la posibilidad de la mentira, yo puedo distanciarme de mí y preguntarme como si yo fuera una tercera persona. Es como, yo hago este ejercicio en mis talleres, que se llama Al otro lado del espejo, donde hay tres partes, y la última parte es, yo estoy frente al espejo y mi reflejo es otra persona, y ese reflejo me mira a mí y me pregunta, y yo le pregunto, pongo en preguntas, le pongo a su boca estas preguntas. ¿Quién cree que soy? ¿Cómo cree que soy? ¿Qué piensa que deseo? Es como si me preguntara a mí misma, pero no. Hay un proceso de distanciamiento, de diferenciación, incluso de disociación, si quieren, si lo llevamos al psicoanálisis. ¿A dónde cree que debo ir? ¿Qué cree que voy a hacer? ¿Qué trauma cree que tengo? ¿Qué síntoma ve en mí? ¿Hacia dónde me quiere llevar? ¿Por qué me está mirando? ¿Qué está evitando hacer conmigo? ¿Qué consejo me da? ¿Cómo cree que debo reírme? ¿Por qué me quiere abrazar? ¿En qué tiempo está? Entonces, la autoficción me da esa posibilidad de distanciarme y preguntarme como si yo fuera una tercera persona y responder desde ese lugar. Y ahí ya estamos haciendo autoficción. Y en la afectación poética, eh, como hablaba de antes, es un proceso de abducción. Entonces, ¿cómo observo el mundo? ¿Cómo lo escucho y cómo lo miro? Y cómo yo puedo producirme poesía en eso que estoy mirando y escuchando. Hace un tiempo escribí una obra que se llama El hombre del tanque, de Tang Man, y andaba y no sabía cómo llegar al conflicto de la obra, porque los hacía hablar, 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 y peleaban, pero no entendía el conflicto central. Entonces salí a la calle a caminar y vi a dos hombres pelear. Y dije, bueno, ellos son dos tanques. Entonces ese tanque ahora tiene cuerpo,
tiene voz y tiene una manera de decir las cosas. Yo lo observo, lo escribo, siempre ando escribiendo en mi celular, me grabo en notas y ya, insisto, y vuelvo a decir, ya la responsabilidad no está solo en mí, también está en cómo yo me afecto en este mundo y lo que puedo capturar de él. Entonces es un proceso casi como de investigadora, como de, ¿cómo se llamaban estas investigadoras policiales, de policía secreta, así, de agente secreto? Como que yo ando siempre haciendo una investigación en la calle. He seguido gente en el metro para poder terminar de escuchar lo que estaban conversando. Porque la gente habla cosas muy interesantes y a veces tiene palabras que yo no tengo. Y si las sigo buscando en mí, me voy a frustrar porque seguramente no las voy a encontrar. Pero sí las voy a encontrar en una madre que está hablando con su hija en el metro mientras su hija le cuenta que está haciendo un aborto. Y yo puedo mirar cómo esa madre reacciona, cómo la abraza, cómo la contiene o cómo le niega. Entonces el mundo es un material. Escribir es desear y desear es estar en presente, es generar mi propia existencia. El deseo moviliza y el deseo está capturado en el sistema neoliberal. Se nos dice qué desear, pero no se nos dice cómo desearlo. No se nos dice qué tránsito debemos crear para desear. Y escribir, estamos construyendo ese tránsito de desear algo. Yo deseo hacer que el tanque pare, que no lastime más a mi gente. Entonces voy a escribir sobre un tanque que lo haga y pare. Y listo, ahí ya está mi deseo ejecutado, resuelto. Ser juntos en el ser. El cuerpo es presente, la escritura es presente, desear es presente, la práctica de la imaginación es presente. Imaginar es un derecho. Imaginar es lo más revolucionario que tenemos. Se nos dice que tenemos que imaginar el fin del mundo, incluso cómo, el calentamiento global, pero no se nos dice que podemos imaginar a una mujer en un campo de trigo vestida de azul, con un ramo de flores plásticas gritando, devuélvanme lo mío. Eso puede ser una escena, ¿no? No se nos dice que tenemos que imaginar una vida mejor. Entonces la autoficción provoca una palabra singular, libre, autónoma e independiente, una palabra ajena de los mercados, los misiles y las modas, una palabra que se abre a los espacios interiores de retrospección y de reflexión, una palabra que duda, que tiembla, que piensa. No hay nada más humano que preguntarse a una misma quién es, y en esa pregunta escribir del mundo entero. Eh, igual es poquito tiempo lo que tenemos que hacer, pero me gustaría mucho escucharles, qué piensan, qué Claro. sienten, si tienen alguna pregunta. Pueden abrir en este momento sus micrófonos e iniciar el diálogo. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano con la opción que da Zoom de levantar la mano. Puede hacer su pregunta en el chat de comentarios o simplemente eso. Puede habilitar su Eh, micrófono y hacer la pregunta. sí, también me gustaría escucharles. Voy a copiar la frase que me están pidiendo. Eh, Denme un segundito. Tenemos una pregunta de John Fonseca. Acá. Sí, Hola, John. Se muteó, John. Estás muteado. perdón, ¿ahí me escuchan?
Sí, el concepto del IBE, porque, pues, como si lo puedas ampliar un poquito, porque recuerdo a los 10 años que soy de Colombia, mi familia es muy tradicional, hice la primera comunión a los 10 años y mientras que esperaba entrar a la iglesia, vi una libélula. Y cuando me fui a confesar, pues, le dije mentiras al cura. Y, y bueno, y me sentía luego mal y bueno, ahora escribo poesía, pero pues ese concepto de libélula, de Liben, lo conecté con eso y lo entendí como, ¿por qué escribo? Porque me gusta mentir. Y pues tenía ahí eso, pues pues en una sociedad como la nuestra que también es muy, que también restringe muchos derechos. Entonces eso quería mencionar y muchas gracias. gracias, John. Gracias, John. De Evelia, chiquitito estamos haciendo autoficción. Nacemos haciendo autoficción. Evelia Linares levantó la mano. Aquí estoy. Buenas noches. No, Bueno, nada, me encanta esta clase porque mucho de lo que usted menciona conecta muy bien conmigo porque yo soy una persona que está constantemente soñando despierta, constantemente imaginando, pero algo que siempre me ha sucedido es que estoy constantemente imaginando, pero no escribo, o sea, no plasmo esa vaina, y entonces como siempre me ha causado una frustración eso, pero ahorita que como usted comentó, lo de que uno siempre está escribiendo, ya es como que, ya me siento mejor. el otro día mi madre leyó mi libro, se lo pude entregar hace súper poco y me dijo, oye, me dice, yo le pregunté, mamá, ¿y escribió? ¿Hizo los ejercicios? No, me dijo, los imaginé, los pensé todos, sí. Leía y yo iba pensando qué respondía, pero en mi cabeza nomás. Y yo le dije, ya, pues mamá, ahí está escribiendo. Catalina tiene la mano levantada. Hola, Hola. eh, bueno, no prendo mi cámara porque tengo una señal muy mala. La verdad quería agradecer, más que nada, hacer un comentario de agradecimiento. Yo estoy desde pequeña escribiendo como un ejercicio de sanación y justo este año comencé a introducirme en esto que es escribir en grandes palabras, una obra de teatro para generar un proyecto. Y siempre, al momento de escribir, siempre aparecía una otra Catalina dentro de mí que me enjuiciaba mucho. Y todo lo que comentaste sobre esto de la autoficción es una experiencia amoral, de que no hay que tener juicio. Lo mismo del ejercicio. Yo todos los días estaba 2 horas frente al computador y decía, pero ¿por qué no se me ocurre nada? Y, y claro, después era, ya, no importa, iba al museo, al Bellas Artes y salía a caminar por el centro. em, a, a escuchar, es lo mismo que tú dices, escuchar a la gente en el metro, llenarme de otras imágenes, otros sonidos para poder salir de ese tipo de estancamiento, pero también siempre con la Catalina encima que me decía como, no, quizás no es lo tuyo escribir, no lo hagas, no, está mal eso, bórralo, pero con todo lo que me dices de verdad, o sea, lo que nos cuentas sobre tu experiencia, sobre lo que nos expusiste, lo agradezco mucho porque me deja con otro sentir al Mm, momento de escribir. Así que eso, nada más mil gracias por ujú. todo. Sí, yo creo que la academia, si bien entrega un sostén teórico importante, referencial y todo, también coarta mucho la creación, porque nos pone en un lugar muy elevado y hace que las personas que leemos y que nos referenciemos están tan lejanas a nosotras. Y yo pienso que yo soy el primer material a investigar, yo contengo el mundo entero dentro mío, entonces se hace más cercano, se hace más amable.
Y se nos dijo mucho tiempo que hablar de nosotras era autorreferenciarse, no había que autorreferenciarse en arte. Pero hacer arte es crearse en ese momento, a sí mismo, y es crear la humanidad en ese instante. Entonces, no hay que tenerle miedo a crearnos. Valentina Eiraldi tiene la mano levantada. Valentina, Buenas noches a todos, buenas noches Marcia. la Valentina. Gracias por esta experiencia, esta clase súper enriquecedora. Eh, yo automáticamente, en la primera parte, cuando tú dices que vamos a hacer el primer ejercicio, te hablabas de, bueno, pongan por qué escriben, ¿no? En algún momento yo puse, bueno, escribo para redimirme, escribo porque soy, para perdonarme, para perdonar. Porque en algún momento escribir es como, es como terapia psicológica, ¿sabes? En vez de ser terapeuta, yo escribo. Y escribo lo que veo, lo que me afecta, lo que siento, lo que veo, lo que percibo, lo que me afecta. Ahora, en algunos momentos, yo cuestiono eso que escribo, precisamente por ser tan autoexploratorio, tan personal. Y, y con lo que tú comentas, pues fíjate que es como me abre un horizonte increíble, porque, bueno, ¿cómo partir de allí para crear otra cosa? ¿Por qué no partir de esa autoficción y sobre eso inventar y sobre eso recrear y sobre eso crear otros personajes distintos a mí? Y como que me has abierto como una ventanita, porque ahora sí digo, bueno, pero ¿por qué no mostrar? Porque yo escribo, pero lo escribo para mí y lo escondo. Pero no, pero ¿por qué no mostrar eso? Porque eso está matizado con lo que tiene el mundo, con lo que veo afuera. Entonces, parte de mi autoexploración, pero se enriquece con lo que está afuera y por lo tanto también pertenece a lo que está fuera de mí. La verdad que me encantó, muchas gracias, genial. Y la autoficción, más que de tratarse de quién soy, es quiénes soy. Exacto. ¿Quiénes soy? Porque yo soy distinta en un día, soy de 17 maneras. Claro, traigo una biografía, tengo maneras, ¿no? Pero puedo ser diferente en distintas situaciones. Soy una con mi madre, soy otra con mis amigas, soy otra con mi profesora, soy otra con ustedes. Entonces, si observo eso y escribo desde esos lugares, tengo mucha libertad, ¿sabes? Puedo ser la que yo quiera, las que yo quiera. Entonces, enunciarse a una misma es un acto político, porque siempre va a haber alguien que se va a, ¿cómo se dice? Cuando identificar. Siempre va a haber alguien que se va a identificar con tu relato. Quizás no las 100 personas que te ven, pero si se identificaron dos, yo digo, yo con eso ya estoy pagada, ¿no? Como... Y además todas vivimos en un sistema patriarcal, neoliberal, entonces yo tengo síntomas que debe tener todo el mundo. Claro. Gracias. Gracias a ti. Patricia tiene la mano levantada. Hola, bueno, como mucha resonancia con los otros comentarios, muy agradecida por todo lo que nos ha compartido. Siento también que es em, como empoderarse, ¿no? Como, no sé, últimamente he estado como estudiando mucho salud, por ejemplo, por un proceso alérgico que tengo y me he dado cuenta que uno va al médico como queriendo tener las respuestas y al final las respuestas están en uno, ¿no? En sus hábitos y como que ha cambiado mucho mi proceso a partir de eso, ¿no? Entonces como que todo lo que traes, es decir, ok, todo está en mí, o sea, es como, cómo puedo usar todo eso que soy, porque está siendo,
pero yo no estoy siendo consciente de eso, ¿no? Y me pareció como súper potente y te lo agradezco mucho. Y como para no pegarme así, quería como compartir el primer ejercicio, ¿no? Como que lo que escribí de por qué escribo. Y escribo para escucharme, para ver la imagen que tengo de mí que muchas veces desconozco. Escribo porque allí, en ese espacio, me siento más amable. Escribo para descubrirme en otro momento al leerme. Escribo a veces simplemente por escribir. Escribo lo que no puedo decir. Le escribo a mis fantasmas, a mis miedos. Le escribo a mi padre para sentir que estoy con él. Entonces, eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias por compartirlo, Patricia. En esto mismo de que podemos ficcionar, a mí me gusta mucho jugar con la cultura de las cosas. Y en ese juego yo puedo encontrar la cultura de mi cuerpo, de mis partes, ¿no? Puedo escribir desde el hígado. ¿Qué pasa si escribo desde la sangre? Si escribo desde un ligamento, desde el colon. Yo tengo problema mucho con el colon. ¿Qué pasa si escribo desde el colon? Y al tomar esa decisión y digo, voy a escribir del colon, voy a hacer un estudio de la cultura del colon. Entonces, ¿qué hace el colon? Digiere, procesa, aprieta, diluye, se manifiesta. Entonces, yo puedo escribir un texto que digiera algo, que procese algo, que diluya algo. Claro que sí. Y eso lo hago con todas las cosas, con los objetos. Me gusta mucho a mí integrar en mi dramaturgia los objetos también. Entonces los objetos son parte, ya estamos en una época poshumana y las cosas son parte de mí. Tengo un encendedor y con este encendedor yo podría matar. El encendedor podría matar. ¿Puedo escribir desde eso? Desde que una chispa mata. ¿Sabes? Entonces ya la responsabilidad no está en lo humano solamente, va más allá de lo humano también. Ya no estamos en el centro de todo, estamos en el tejido de todo. Ya no está el pensamiento humano centrista. Entonces, escribir también desde la casa, desde las paredes de mi casa. Hice un acto psicomágico cuando terminé con una persona que me violentó mucho, pero yo amaba tanto esa casa que no podía irme y lo único que pude hacer fue pegar hojas en la muralla y escribir lo que sentía en la muralla y despedirme de esa muralla e irme. Nadie lo vio, nadie lo leyó, pero yo sí. Y con eso ya está. Yo escribo para mí y en eso que escribo para mí, escribo para el mundo, pero primero escribo para mí. Sonia Hola, tiene la mano levantada. Esperamos a que desmutee el micrófono. Mira, le puedo mandar una solicitud para que lo vea. Ahí está. Ahí está. Bienvenida, Sonia, puedes conversarnos. Hola, primero que nada dar las gracias. Me conmocionó bastante tu clase. Em, los miraba lo que alcanzo a ver acá y parece que definitivamente soy la mayor del curso. Eh, bueno, como cumplí recién 70, entonces eso me ocurre cuando voy a muchos lugares que miro a todos lados y digo, oh no, aquí también soy la mayor. Es lo que encuentro un tremendo privilegio. Entonces, yo siempre quise escribir, pero nunca lo hice. Eh, una carrera que hacer, 3 niños que criar, entonces siempre fue para después. Y el después, después entra el pánico del tiempo. El tiempo para nosotros tiene otro sentido. Eh,
uno a esta altura se sabe que es breve. Entonces tomé la decisión de que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces lo primero que hice fue crear mi cuarto propio, que nunca lo tuve antes, y que creo que tiene una tremenda significación en lo físico, en lo emocional y para todos para la familia, para la persona que vive con uno. Es decir, este es mi espacio, es mío. Yo lo construí. Yo elegí lo que tenía en la muralla, yo elegí la planta, yo elegí el macetero, yo me compré el escritorio y yo lo pagué. Para mí eso es muy importante. Es como hacer tu nido de la independencia absoluta, de que tú puedes cerrar una puerta y es tuyo, absolutamente tuyo, y que tú no dejas entrar a nadie más, porque es tu tiempo. Ya has dado harto. eh, Tu tiempo se va cortando y si no te lo tomas, nadie te lo regala. Entonces, me hizo mucho sentido lo dijiste porque yo dije, no, me leyó mi biografía. O sea, porque yo escribo entre que cocino, echo ropa a la lavadora, saco de la ropa, la cuelgo, sirvo el almuerzo. eh, bueno, mi marido ahora lava los platos. Y, muchas veces me dice que cada vez las manos las tiene más destrozadas por por el lavaloza, pero hay tantas cosas que ya a mí no me importan, no me interesan, no me llegan, no me tocan. Así que también me hizo mucho sentido en un contexto que tú dijiste que uno puede tomar la decisión o hacer y sentarse frente al computador, una hoja. Yo todavía amo las hojas y los lápices. Entonces, indistintamente escribo en el computador o no, de que se puede hacer, pero sin vergüenza, que tiene como dos connotaciones. Sin vergüenza porque no me da vergüenza y porque me puedo convertir o actuar como un sinvergüenza, porque nada está de lo que yo haga escriba, no está mal ni está bien, no tengo esa presión. Y lo otro que me interesa mucho, sobre todo por mi país y por mi historia y por mi generación, por la historia del país, es que llegué a la conclusión que tengo el deber de dejar testimonio. Yo creo que la memoria viva que hay tiene ese deber y eso es una gran motivación. Estoy haciendo muchos cuentos y me salen solo porque solamente pienso en cualquiera de mis nietos y digo, yo quiero que lo sepa porque yo estuve ahí, porque yo lo viví, porque a mí me dolió. No que lo vaya a aprender en los libros, que lo más seguro que va a estar tergiversado. Quiero que sepa quién fue su abuela. Quiero efectivamente dejar testimonio, creo que es un deber como moral. Me gusta mucho el tema político y como viví 17 años de dictadura, soy un sobreviviente. Por lo tanto, creo que sí tengo todo el deber y el derecho de expresarlo, de decirlo y que mi descendencia lo conozca. Eso. Muchas gracias, Sonia, por compartir lo que dices. Gracias, Sonia. Gracias, Marcia. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para Marcia. De no ser así, pues hemos dado por finalizada la clase de hoy. Agradecerles a todos por haberse conectado esta noche. Agradecerle inmensamente a Marcia que nos haya regalado un poco de su tiempo, de su creatividad, de su pasión, de su arte. Para nosotros, el colectivo de creadores escénicos iberoamericanos, es muy importante llevar a cabo estas actividades para dar a conocer a todos los creadores que están dentro del colectivo y pues Marcia es una de nuestras talentosas
colegas en el marco del colectivo. No quiero dejar pasar la oportunidad antes de despedirnos, de invitarlos a todos a la clase magistral de septiembre. Estas son actividades que estamos organizando mes a mes, una vez a mes, el último jueves de cada mes. Y en el mes de septiembre vamos a contar pues con la clase magistral de la creadora brasilera Ivy Monte, que nos estará hablando sobre las voces transmasculinas en el teatro contemporáneo. Ella tiene una visión de género, este debate del género que hay hoy por hoy en el mundo, pues ella está focalizado en justamente en lo transmasculino. Ahí les he dejado en el foro, en el chat, el enlace, por si se quieren inscribir, pueden hacerlo de una vez. Agradecerle una vez más a Marcia, agradecerles a todos por habernos acompañado esta noche. Voy a dejar de grabar.